compañeros, nosotros les vamos a hablar del tema de la economía en la esclavitud. Somos el grupo de gestión administrativa y es el grupo de las Johanas, Sandra y Isabel. Gracias. La esclavitud en la economía. Características. Cuando aumenta la actividad comercial, aparece a utilizarse la moneda metálica como un medio de intercambio. En el momento que se empieza a utilizar este medio de intercambio, aparece el comercio. En la aparición del comercio, hubo mudanzas de familias del campo a la ciudad, como fuente o como auge. La ganadería y la esclavitud dio origen a la propiedad privada, donde la utilización de instrumentos de producción, convirtiéndolos en materia prima en mercancía. La división de las sociedades da lugar en la política y con ello al Estado esclavista. Aparece el campo en el aumento de la producción y el comercio. Aparece también un fenómeno muy importante dentro de la economía llamada las colonias. Bueno, vamos a hablar de la política en la economía. Fue el feudalismo que marcó pues un punto muy importante en el sistema que permitió pues el equilibrio y la ayuda mutua entre las riquezas y la nobleza, dando un nuevo pues reparto de poder y de riqueza. Surgieron también las monarquías porque pues surgieron procesos políticos por herencias que tenían el poder único, apoderados pues por tierras y se identificó como una entidad económica y política. En la cultura, el intercambio al que hacemos referencia fue favorecido por el uso del latín como lengua común de los cultos. También pues el pueblo lo usaba, no todas las sociedades. Hablamos del mismo latín utilizado por los monjes y sus tradiciones, por las escrituras, y considerando pues un paso muy esencial en el desarrollo de la cultura y usado por el pueblo. También se manejó pues en ese entonces la filosofía, la literatura y el arte. Bueno, compañeros, mi compañera Isabel y yo les vamos a tratar un tema que es la demografía y la historia en la economía en la esclavitud. Vamos a definir inicialmente qué es la demografía. Es la ciencia que estudia como objetivo principal la población humana y sus características. El origen de los esclavos, ¿de dónde provenía? Provenía de las conquistas y no existía como tal una regulación jurídica sobre los mismos. O sea, no habían leyes, solamente los que los mandaban era la parte alta de la jerarquía. La esclavitud como práctica económica fue muy usual, ya que en la antigüedad grecorromana, y ambas se pueden considerar que son las primeras sociedades esclavistas. Podemos definir que el sistema económico esclavista en la historia de las relaciones jurídicas y económicas tenían una diferencia principal. ¿Por qué? Porque habían unos derechos muy diferentes entre ciudadanos grecorromanos que eran en este caso el hombre libre, que era el que tenía su posición alta, y los esclavos. Tratándose de una sociedad poco productiva hasta llegar el tiempo en la separación clara del trabajo intelectual y del trabajo físico. Entonces eso era muy indigno para un hombre libre, hacer un trabajo de un esclavo. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos. ¿En qué sector? En la parte agrícola, que pues ahí se empleaba más el labor y sacaban la producción. Con las culturas egipcia, griega y romana, el sistema esclavista constituye la base de la economía principalmente. La economía ha generado una historia hace 200 años. La economía se ha desarrollado como un género intelectual. Nace la palabra economía de los griegos, pero limitaron ese significado como la administración de la casa. Poco después fue considerado como un subconjunto de la filosofía moral. La economía nace como una consecuencia del adelanto en la producción y la división del trabajo, factor humano para aumentar el rendimiento de las explotaciones. Hola, el tema que les voy a tratar son los agentes económicos. Bueno, la verdad es un poco difícil comprender el comportamiento económico de una sociedad donde los registros pormenorizados de todas las actividades no se han llevado. O sea, no han entrado muy a fondo sobre esta información.
Las teorías acerca de los agentes en la esclavitud, más que todo, donde han hecho énfasis son los recursos naturales, especialmente la tierra, pero también algunos como las minas, los lagos y los mares. El trabajo humano es otro y los bienes de capital. Bueno, entonces vamos a hablar de los recursos naturales. De los recursos naturales provienen las materias primas de los procesos manufacturados. Son completamente pasivos. ¿Qué quiere decir que son pasivos? Que solamente de ellos no depende la producción, simplemente abren las posibilidades de su manufactura, pero no depende totalmente de ellos porque se necesitan otros factores. Por ejemplo, el acceso a los metales en una mina. La mina es un recurso natural, pero también se necesita la fuerza de trabajo para poder que haya una persona sacando la mina, sacando los metales. Pero también se puede decir que cuando la persona tiene toda la fuerza de trabajo, pero la tierra no se está prestando, pues tampoco así haya toda la fuerza de trabajo, no se va a poder hacer la explotación. Esto es lo que quiere decir, eso es lo que trata de decir cuando los recursos naturales son pasivos. Otro recurso natural es la fuerza de trabajo. Esta es la que produce los valores de uso de las mercancías y el trabajo en general. Es el que se representa en los valores de cambio, es decir que las mercancías son equiparables de acuerdo a la cantidad de trabajo que tengan. Y por último, el otro recurso natural son los bienes de capital, que por otro lado, opuesto a las posiciones que defienden el trabajo como única fuente de valor en la economía. Son los activos que permiten producir otros bienes y con esto ampliar la capacidad de crear un valor. Hola muchachos, buenas noches. Les voy a hablar de la esclavitud en nuestros días. La esclavitud surge como un modelo económico en la edad antigua, donde se violan los derechos básicos como la libre expresión, el cual a pesar de los días aún sigue vigente en nuestros días y reflejado y camuflado de muchas formas. Esta práctica ya es condenable, pero aún así está presente en muchos países. Algunas formas de ver reflejada la esclavitud son las siguientes. La trata de personas es una práctica en la cual se ve afectada principalmente los niños y las mujeres. Este es un tema de preocupación y se puede decir que es de preocupación mundial. El narcotráfico, este es un tema que actualmente nos afecta y somete a muchas personas que realmente no se benefician de estos recursos. Vemos cómo personas son sometidas y explotadas a cambio de salarios bajos, en condiciones laborales y de salud poco humanas. La esclavitud ha sido rechazada en todo el mundo, pero esto no ha sido impedimento para que ésta desaparezca en su totalidad. La esclavitud es una realidad que aún existe. Hay otras formas de esclavitud existentes entre los países, donde países desarrollados mantienen a países subdesarrollados bajo un régimen de servilismo y explotación, donde el maltrato se ha camuflado en los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, donde el pago de una deuda externa exige cada día más las reservas y recursos naturales, donde este pago es egoísta y oportunista. Las condiciones de explotación que genera el sistema socioeconómico vigente privilegian las ganancias por encima de todo. La escasez de controles a nivel local, nacional e internacional, la falta de educación, el desinterés y la preocupación de un nivel social e individual, la falta de leyes y su aplicación. Esto y otras causas crean un ambiente propicio a la explotación de personas por parte de los traficantes. Buenas noches compañeros, el día de hoy le vamos a presentar la historia de la esclavitud. Somos el grupo de gestión administrativa y estamos en el grupo de las Giovanas, Sandra y Isabel. Ay, marica, Sandra y Isabel. Bueno, vamos a hablar de la economía, en la política. ¿Qué nos transcurre en este momento? No, en este momento no. Físico era digno solo para un hombre, era indigno, ay no, volvamos a repetir ese paso. Significado como la administración de la casa. Poco después fue considerado como... No, marica, no. No se han llevado las teorías. La cagué. El cual, a pesar de los días, aún sigue vigente. No, me quedó mal. Muchachos, ¿entendieron?